Muy bienvenido, mi estimado telepensante, sección de entrevistas de verano, es decir, cuando tenemos tiempo para profundizar y para llegar entonces al meollo de los asuntos. Como usted ve, tengo invitado a Alexis López, que me lo han pedido hasta el cansancio muchos telepensantes. Él es entomólogo, investigador científico y politólogo, director del canal Radio y Televisión RTS Chile. Muchas gracias, Alexis, por estar en Esfera Pública y venir a contribuir a otro canal con tu presencia. Esa generosidad muchos no la tienen. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Tremendo orgullo y honor estar contigo. Así que muchas gracias. Alexis, mira, yo tengo una pregunta acá que seguro que todos los telepensantes compartirán hasta cierto punto. Hubo un 4 de septiembre, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Hubo un 4 de septiembre. Eh, Conociendo tú muy bien cómo funciona esta mentalidad de la extrema izquierda, ideologizada y hoy día imbricada con redes internacionales, globalistas, pero sobre todo ideologizada, ¿qué crees tú que pudo haber aprendido el octubrismo del resultado del 4 de septiembre? Súper interesante la pregunta. Primero, decir que el octubrismo, lo que se ha dado por llamar octubrismo, es parte de un modelo que yo he venido explicando y dando a conocer, que no es un modelo de mi autoría, que es de mi profesor Luis Heineck Scott, que es la revolución molecular disipada. Esa es la primera idea. Y es interesante analizar cómo post 18 de octubre en Chile, pero más interesante incluso a nivel del continente, el mismo modelo se ha venido replicando una y otra vez, con variaciones locales, por supuesto, pero dentro del mismo patrón general, y la última expresión de esto la estamos viendo en Perú en este minuto. Yo lo que creo que se han dado cuenta, y digo se han dado cuenta básicamente, primero quienes están detrás de todos estos alzamientos insurreccionales, y luego los estrategas del propio modelo, es que por sí solo, por sí sola, la insurrección revolucionaria no consolida y no logra la fuerza suficiente para terminar de consolidar y clausurar procesos. Clausurar procesos es cuando ellos, en el caso chileno, por ejemplo, logran o lograrán o no lograrán establecer una nueva constitución. En el caso peruano, bueno, fracasó el gobierno de Castillo, pero hoy día están con la nueva presidenta las cuerdas prácticamente porque tienen un nivel de protesta asombroso, con 60 muertos hasta la fecha, y ya optaron directamente por avanzar hasta el derrocamiento probablemente de esa presidenta y la posterior instalación de una asamblea constituyente, que es exactamente lo mismo de clausura. Entonces, como sintetizando, creo que lo que han aprendido es que la movilización revolucionaria de estos distintos esquizes de deconstrucción, los movimientos ciudadanos y sociales, no alcanza para consolidar el proceso de toma del poder revolucionario. Así que, tanto en Chile como afuera, lo que podríamos esperar, y eso es parte tal vez de la conversación de hoy día, es que en algún minuto pasen una nueva ofensiva, en el caso chileno, dado que mi impresión es que no les va a resultar de nuevo este mamarracho 2.0 que están trabajando. Ahí está como la idea. Yo creo que han aprendido, como siempre aprenden los procesos revolucionarios, de sus errores, en el sentido de que no basta con simplemente la movilización y el ataque concertado a infraestructura, etcétera, etcétera, para consolidar el poder y clausurar el proceso. Eso. Claro, y eso en un contexto de un país como Chile, donde las Fuerzas Armadas y de orden fueron debilitadas, hoy día neutralizadas, incluso, ¿no es cierto?, el general no puede ni siquiera hacer un comentario de pónganos las reglas claras para saber cómo actuar con esta regla del uso de la fuerza, porque entonces la señora Tobá y todos se le vienen encima. O sea, es una actitud de neutralización de cualquier posibilidad de defensa que tenga el país, porque si uno hubiese pensado protestas del nivel que tuvimos el 18 de octubre, eh, dejando fuera el millón de ciudadanos que acompañó y que hoy día al parecer no estaría disponible para una cosa así, por lo tanto se les pasó el minuto. Pero en una protesta de ese nivel, o sea, al menos la punta de lanza llamada primera línea, en cualquier otro contexto hubiese sido rápidamente reprimida y se le hubieran dado 10, 20 años de cárcel. Lo que pasa es que en Chile ya tenemos, ¿no es cierto?, un problema con tribunales
no nos olvidemos del juez Urrutia, que es como el niño símbolo del activismo de tribunales, ¿no es cierto? Y entonces el país está extremadamente débil en materia de poderse defender. La pregunta que sigue ahora, porque me encantaría preguntarte qué aprendió la derecha, pero dejémoslo para después, porque creo que tú como entomólogo te vas a acordar de unos sonidos así que hacen cric, cric, ¿no? O sea, van a haber unos grillitos por ahí que van a aparecer arriba de tu mesa. Entonces voy a profundizar un poco más en lo que nosotros realmente nos importa, que es mostrarle a los telepensantes por dónde puede ir la línea. Porque si es que nosotros tenemos una situación de defensa interior del país y exterior del país tan neutralizada, entonces ¿es posible, crees tú, que una nueva movilización social del tipo violenta, pero sin el millón, pongámosle 5.000 tipos en la calle, en Santiago, más un par de cientos en ciudades quemándolo todo, digamos, porque hoy día el carabinero no se atreve ni siquiera a sacar el arma de servicio para defender a alguien que lo van a matar delante de él, porque en definitiva él va a pagar con su familia los costos de haberlo defendido. Entonces, ¿crees tú que estamos en esa situación en la que esta revolución molecular hoy día no requiere de un malestar provocado por otro tipo de condiciones, digamos, y que bastaría con tener esta especie de ejército de vándalos a disposición y algo puedan tener los indultos que ver para continuar con este proceso revolucionario? El contexto que estás planteando yo creo que es lo más importante. Efectivamente, yo creo que cayó la capacidad de movilización de sectores no violentos, que son la gran mayoría de la gente que salió desde el 18 de octubre en adelante, y que tienen una función bien concreta desde el punto de vista de las movilizaciones, que es darle cobertura, protección por número a estos elementos radicales extremadamente violentos, muchos de ellos con instrucción en guerrilla urbana, que es lo que vimos acá y lo que estamos viendo en Perú también, que son los que ejecutan los atentados y los actos de destrucción reales. Sin embargo, esos sectores que son los que ellos denominan los sectores de base territorial y que vienen trabajando hace décadas, literalmente, que son sectores sub-35, que son sectores extremadamente radicales desde el punto de vista de su acción en la calle, que tienen coordinación, que además ahora tienen, vamos a decirlo así, experiencia de combate a partir del 18 de octubre, si estuviéramos hablando de guerrilla urbana. Lo que han mostrado es que no es requisito tener la cobertura enorme de las 800.000 o el millón de personas que se movilizaron para tener capacidad de afectar de igual manera el normal desarrollo de la ciudad o de la ciudad en cualquier país. Eso es lo primero. Eh, Voy a poner un ejemplo. En Colombia hay una zona que se llama el Cauca, que es el equivalente a la región de la Araucanía en Chile, una región con predominancia de población de origen indígena, que tiene una capacidad de movilización extremadamente alta y que sistemáticamente había venido en Colombia haciendo movilizaciones que le llaman las mingas allá, nada que ver con nuestras mingas de Chiloé, hacia Bogotá y con capacidad de cortar la carretera, incluso de atacar a condominios en la periferia de las ciudades. Bueno, en un momento hubo un puente que conectaba dos ciudades tomado por estos grupos, donde no había en el día más de 100 personas. 50, 100 personas, no más que eso. Y lo tuvieron tomado un mes. Entonces, ese dato te dice que no es un problema la cantidad de gente que está operando desde el punto de vista violento, sino la capacidad que tienen y la convicción que tienen de tomarse ese territorio en términos moleculares y mantenerlo durante un periodo de tiempo determinado, hacer que el Estado se disipe, se invisibilice, que ahí viene la expresión disipada del modelo, y finalmente abandonarlo cuando ya cumplió su objetivo táctico, operacional o estratégico la acción. Y eso implica para nuestro país, y lo estamos viendo, que tanto a nivel urbano como rural, las guerrillas rurales de la Araucanía no requieren una gran cantidad de personas para poder ejecutar sus acciones. ¿Ya? Se pueden ejecutar exactamente igual. Lo único que les brinda la movilización
aparte de la cobertura, es una supuesta legitimidad en el sentido de que estarían mostrando un malestar social por determinadas comillas demandas sociales. Eso es todo, son los dos elementos. Si le sacas la parte de la gran movilización de carácter social, reitero, te vas a quedar entonces con grupos que van a actuar exactamente igual como lo hemos venido haciendo. Recordemos que tuvimos reintentos de ataques a estaciones de metro post 18 de octubre y por grupos muy, muy reducidos de nuevo, ¿no? Porque lo han querido volver a hacer. Esta vez no sé si les va a resultar exactamente igual, pero puede darse entonces el contexto, tanto en Chile como en todo el continente, que estos grupos más radicales sí ejecuten acciones sin necesidad de que haya grandes movilizaciones. Ahí cierro la pregunta. Y cuando uno ve estos vínculos, ¿no es cierto?, que hay claramente entre el proceso de octubre de 2019, un gobierno, un cambio de élites importante, que son las que se atribuyen de cierta manera ser representantes de este malestar por la existencia de una constitución neoliberal, eh, y ellos están hoy día en el poder y lograron, porque la típica, digamos, de la burguesía en las democracias ha sido pensar que a los sectores extremos, si tú los aburguesas, los puedes calmar. Esto yo lo hablé incluso en Perú con una persona que era dueña de minas de oro y me decía que a Humala eso es lo que le iban a hacer, digamos, o sea, simplemente lo iban a burguesar y lo iban a acostumbrar a comer en restaurantes buenos, andar con zapatos y relojes bonitos, y que con eso entonces iban a terminar amando el capitalismo, el sistema, y se iban a unir y sumar. ¿Cómo ves tú, a partir de lo que ha sido el desarrollo de la continuación, porque legalmente terminó el proceso constituyente que iniciaron, pero lo continuaron ilegalmente, digamos, ¿sí? Esto es la continuación ilegal del proceso constituyente. Y las jugadas que está haciendo el gobierno, porque además, en este contexto, porque además es difícil entender qué es lo que están haciendo. ¿Están ganando tiempo? Porque yo al menos, no sé qué piensas tú, yo no les creo esto de que ellos pongan ficha en este proceso constituyente solamente para que el papelito de la nueva constitución tenga la firma de Gabriel Boric y diga Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo lo ves tú eso? Eh, Ha sido interesante mirar cómo ha estado el transcurso de esto, todavía ni siquiera un año del gobierno Boric, porque casi ha venido siendo una cuestión de manual, ¿ya? Que yo publiqué una columna respecto de Boric en particular, al cual habitualmente se lo subestima de manera muy errada, porque se lo toma por tonto, se lo toma por ignorante, por inculto, por eh, chabacano, por una serie de epítetos, y no se entiende la función que está cumpliendo allí. ¿Ya? Y esa columna la titulé Cuando el bufón es rey, haciendo mención de un arquetipo de construcción que es el bufón, también está el payaso, hay una serie de arquetipos de construcción que se pueden trabajar, y puedo explicar ambos, pero me voy a centrar en el papel de Boric en particular. La expresión más concreta de esto, tal vez en la columna, es cuando un amigo me dice, es que después de Boric cualquier cosa. Y uno lo que tiene que mirar con eso es que si alguien que no tiene ninguna necesidad de tener gran formación se percata que tenemos un presidente de la República después del cual cualquier cosa, o sea, este es el piso, esto es lo más bajo que se puede caer, tú lo que entiendes inmediatamente es que lo que se está poniendo en riesgo, dañando, ni siquiera poniendo en riesgo, dañando, es la figura del presidente de la República en tanto institución. ¿Ya? Y eso efectivamente es un daño enorme, gigante, para nuestro sistema republicano, para la democracia en general, para la autoridad del Estado en todos sus niveles, en todos los órganos de gobierno. Partió no con Boric, partió, yo creo que el incidente más ejemplificador de esto comienza cuando esta niña música le tira el vaso con agua a la ministra Jiménez de Educación. Porque te saltaste toda autoridad posible y después de eso, ¿qué? Es lo mismo, después de esta ministra cualquier cosa, ¿ya? Si aguanta eso, aguanta cualquier cosa. Y cuando Boric entonces aparentemente comete desaguisados, errores, etcétera, si uno lo mira subestimándolo, termina en la conclusión, claro, obvia, de que es tonto, de que es una serie de cosas. Pero si uno lo toma por el lado de lo que representa la función que está cumpliendo allí, lo está haciendo perfecto.
porque lo que de la mano de este nuevo intento de constitución viene la idea, porque está en las bases, de dejar de ser un sistema presidencial. No está explícito, está implícito. Cuando ellos dicen que el presidente va a ser, ya no me acuerdo bien porque lo trabajé en Hablan documento, de sí, jefe de gobierno y no de jefe jefe de de gobierno, Estado y de exactamente, gobierno. Sí. exacto. Jefe de gobierno, pero no es jefe de Estado. Entonces, eso implica, por definición, de que pasamos de un Estado presidencialista a un Estado de carácter eh, Semiparlamentario, semiparlamentario. semiparlamentario, Porque no es exacto. parlamentario, ellos quieren No, todo no, lo que les permite concentrar el poder desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. El exactamente. semiparlamentario es el desastre mayor que ha vivido Chile a principios del siglo XX. Bueno, ya tuvimos una muy mala experiencia parlamentaria en el país, pero justamente ahí tiene el efecto. ¿Por qué? Porque entonces el presidente deja de ser esta figura de autoridad que aglutina en torno a sí a la nación en su conjunto, porque supuestamente está al servicio de toda la nación, y pasa a ser una figura decorativa, donde hay un premier, un primer ministro que va a asumir las funciones ejecutivas formales para abajo. Bueno, eh, esa es una línea posible entonces de por qué está ejecutando este rol. La segunda tiene que ver con de nuevo la idea de disipación, porque lo que tú vas haciendo que desaparezca, que se diluya, que se invisibilice el rol de la figura del presidente de la República. Eso es el contexto general que veo. Lo segundo tiene que ver con su enorme voluntad revolucionaria. Y esto yo creo que también es una cosa que se subestima habitualmente, porque como se lo toma por tonto, porque no terminó la carrera, que no tiene ninguna trascendencia. Él es un revolucionario profesional, da lo mismo que sea profesional de algún área. ¿Ya? Es irrelevante porque su profesión es ser revolucionario. Entonces, que él lo toma por el lado de que no terminó la carrera, entonces eso probaría su estupidez o lo que sea, no entiende que su función primaria es ser revolucionario y no tener el título de abogado, por Dios, es una tontera. ¿Ya? Yo no sé si alguien se preguntó alguna vez y hizo el mismo cuestionamiento respecto a figuras como Trotsky, como Lenin, como Stalin, como cualquiera de los jerarcas de la Unión Soviética. El mismo Ernesto Guevara, supuestamente médico que era un enfermero común y corriente. ¿Ya? ¿Era relevante que fuera? Le decían doctor porque tiene sentido si está dentro de un grupo guerrillero y está encargado de la salud. Bueno, el doctor, pues, da lo mismo que tenga el título de médico o no lo tenga. O la doctora Bachelet, que no es doctora tampoco. ¿Qué importa? Si lo que importa es la función revolucionaria que cumple porque son revolucionarios profesionales, no profesionales al servicio de la revolución, que es otra cosa totalmente distinta. Bueno, como no entienden eso y siguen concentrados, y a mí hasta cierto punto me satura esta lógica de los memes diarios de Boris, porque lo único que hacen al mandar 10 memes de cuando Boris no se hizo qué, o el pantalón, o el cierre, cualquier estupidez, es justamente seguirle el juego en esta denigración del rol del presidente de la República. Le hacen un servicio. Y le hacen un servicio a la revolución. Así que finalmente creo que este muy mal diagnóstico de lo que está haciendo Boric hace que la gente cometa errores continuos, porque lo toma por lo que no es. Y lo peor que uno puede hacer en cualquier conflicto es tomar al enemigo por lo que no es. Va a perder. Así que no sé si me salté el tema o no me salté, Sí, pero este bufón también es un arquetipo que funciona, mi estimado telepensante, si funciona como arquetipo, yo les voy a contar una anécdota. Un día viene un venezolano que trabajaba cerca de un condominio donde yo tenía que estar cada cierto tiempo y me dice, mire, yo le voy a contar cómo era Hugo Chávez. Entonces me dice Hugo Chávez, un día, por ejemplo, hubo una tormenta que generó derrumbes, que arrasó una población. Entonces Hugo Chávez llamó a hacer una protesta en contra de la naturaleza y se juntaron miles de personas a protestar en contra de la naturaleza. ¿Era Hugo Chávez un idiota? No, no era un idiota. El punto es que ese bufón tiene que aparecer como inocente, como una vez me dijo alguien, mira, ¿tú crees que con un martillo le darías a una rosa o a una roca? Entonces, y eso me lo decía como para que yo fuera un poco más suave y más tierna, ¿no? En mi feminidad. Entonces, ese tipo de personajes que uno se construye y se fabrica tienen una finalidad. La pregunta acá que sigue entonces es, ¿tú crees que
así como va Boric, porque al menos en mi análisis de lo que pasó con Guido Girardi, se produjo un quiebre en el octubrismo en la medida en que le dieron la espalda a esta parte de la exconcertación que los apañó en todo el proceso de la revolución molecular y los legitimó y que estuvieron a punto y que organizaron, digamos, el golpe de Estado que no funcionó porque finalmente por tres votos o 7 votos, no me acuerdo, no se terminó por consolidar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, que tampoco es de nuestro agrado, pero en definitiva sí había una institución que proteger. Y hoy día se dice que se están usando mal la figura de la acusación constitucional, que se ha hecho siempre mal, que al presidente Boric, dice Evelyn Matei, hay que dejarlo llegar hasta el final de su mandato, porque si no, justamente lo que se daña es la figura de la presidencia. ¿Tú crees que con el octubrismo fisurado, con enemigos ya dentro de sus propias filas, y teniendo de amigos a señores como Sandón y compañía, porque esos sí que no son bufones, ahí ya entramos en los payasos, pero que son mafiosos, comillas, mafiosos en el sentido de que políticamente tienen tejado de vidrio, han sido acusados varias veces de cosas, no se termina con los juicios que se tienen sobre ellos, uno nunca termina de saber si sí o si no. En ese sentido, como poco transparente, vamos a retirarlo de esos mafiosos para no tener que enfrentar, digámoslo así, poco transparente. En ese sentido estoy tomando la palabra, ¿sí? ¿Tú crees que llega al final de su periodo este gobierno? Es interesante porque hay una suerte de apuesta, diría yo, en los analistas. Hay un sector que está diciendo hace rato que no termina y yo discrepo con eso. Y discrepo con eso por una razón que es visible. Tú comentabas respecto de la acusación a Sebastián Piñera, pero vamos un poquito más atrás, porque lo primero que se intentó fue literalmente derrocar por vía violenta a Sebastián Piñera. Ese fue el objeto del ataque del 18 de octubre. Y si yo rememoro lo que yo dije en ese momento, y esto es previo a que yo hiciera RCT el canal, estoy hablando entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre que salió el primer video que le pusieron al señor del campo, que ahí expliqué revolución molecular. En ese lapso, yo lo que dije fue exactamente, hay que defender la figura del presidente de la República. Y eso además, contándote que en el Piñera 1, yo había hecho un artículo que se llama ¿Por qué no me gusta Piñera? ¿Ya? O sea, yo nunca voté por Piñera y no, ninguna de las dos elecciones voté por él, y siempre para mí fue un tipo absolutamente desagradable que no se merecía el cargo al que llegó. Lo compró. Eso era mi juicio. Eh, Dicho eso, durante el primer mes y hasta diciembre, yo mantuve esta lógica respecto de Piñera de defender la figura del presidente de la República. Pero cuando empecé a ver que Piñera en definitiva estaba dándole, particularmente a partir del acuerdo, una vida institucional al proceso horizontal, es decir, verticalizó el proceso horizontal, yo dije, no, aquí se acabó. Porque usted tiene dos posibilidades. En este minuto, si usted mira lo que está pasando en Perú, esta presidenta, que era parte del propio gobierno de Castillo, está haciendo exactamente lo que tiene que hacerse en el Estado de Derecho, que es aplicar la fuerza necesaria para contener la violencia revolucionaria. Punto. ¿Ya? Y en ese sentido la defiendo y defiendo su actuar porque eso es lo que hay que hacer para proteger una democracia que está bajo ataque. Piñera no lo hizo. ¿Ya? Entonces, después de particularmente el acuerdo, yo dije, aquí estamos perdidos. ¿Por qué? Porque tenemos a esta figura que está usando el cargo de presidente de la República para promover la revolución. Y lo sigue haciendo porque es Piñera quien está detrás de los Andones, Lavines, Desbordes, Chaguanes y Chalper, etcétera, impulsando este nuevo proceso. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en la mirada respecto de Piñera en particular. ¿Y qué implica? Que para que eso funcione, que este es el proyecto de Piñera, la nueva constitución es el proyecto inacabado de Sebastián Piñera, independiente que no lo firme o nada, es el que está detrás. Bueno, para que eso funcione, la derecha, de construida cobarde, traidora, etcétera, etcétera, la UDI, Renovación y Evópoli, lo van a tener sustentado en el cargo a Boric hasta que termine el mandato.
Entonces, ese es el por qué, a mi juicio, por lo menos, no va a caer Boric ni por movilizaciones, ni por presión, ni por acusación constitucional, porque lo que estamos viendo te lo está mostrando. O sea, si la acusación contra Jackson se cae porque hay un acuerdo interno para que no se persiga a alguien en Vitacura, que eso es lo que ha salido en todas partes, bueno, se van a poner de acuerdo 1000 veces hasta el final del mandato para que no llegue la sangre del río de estas acusaciones de Boric para sacarlo por vía constitucional. Y eso es porque ellos quieren este nuevo mamarracho y se van a jugar por entero para eso, aunque tengan que mantenerlo pese a lo que haga, pese a lo que haga. Pero Alexi, yo aquí voy a hacer un poco así como que fuera parte de la gente de Chile Vamos, porque a mí a veces me gusta encarnar personajes, ¿ya? Entonces te voy a preguntar así como me veo también, que podría ser bastante coherente con mi ser, venir y preguntarte, Alexis, pero ¿por qué Sebastián Piñera usted dice que podría querer apoyar este proceso? Si él debiera estar enojado con Boric. Si Boric trató de sacarlo del poder, ellos trataron de hacerle un golpe de Estado. Entonces, usted está, yo no lo entiendo usted, porque en realidad, Alexis, usted tendría que darse cuenta de que ellos son enemigos. ¿O por qué cree usted que Boric trató de sacarlo? Porque no se quieren. Entonces, lo lógico, ¿no le parece? Sería que Piñera se tomara y se cobrara una venganza y no que le dejara el plato servido para que él pase a la historia como el que firmó una constitución que va a regir, que no creo que lo logre, pero que va supuestamente a regir durante décadas la vida de nuestros conciudadanos y la nuestra. No era nada. Claro, ¿Cuál ha sido a mí? esa es una lectura que parte de un supuesto. Y ese supuesto es lo que acabas de mencionar, de que Boric y Piñera serían enemigos. Y vámonos con Schmitt ahí para la definición específica de eso. Bueno, es que no lo son. Y no lo son porque tienen un punto de contacto en común, que es el punto que justifica lo que han venido haciendo, que es que los dos son lacayo, siervo del globalismo internacional, con todas sus bajadas, que tiene dentro del mandato para nuestro continente el cambio de la constitución dentro de la Agenda 2030 y la ODS en particular hacia abajo. Dicho eso, claro, podrán tener diferencias, discrepancias, incluso discutir públicamente algún tema, pero todos nos acordamos de las fotos de Piñera y Bachelet en Caburga tocando guitarra y cantando Quilapayún, o sea, o no sé, será Silvio Rodríguez. ¿Enemigos? No, no lo han sido nunca, y esto es por una cuestión que es un problema analítico, básico. Piñera nunca ha sido de derecha, nunca lo fue, nunca quiso serlo, y ocupó a la derecha, compró, y esto es literal, compró a la derecha para llegar a ser presidente de la República. Y la derecha, que estaba en una muy buena parte de ella. Yo quiero decir, Vanessa, que tengo buenos amigos en Renovación y buenos amigos en la UCI. Creo que no tengo amigos en Neópolis, pero en esos dos otros sí. Y gente que son fundadores de ambos partidos. Bueno, una parte de esos partidos estuvo dispuesta a venderse a este señor que tenía los recursos necesarios. Recordemos que la cuestión de la radio Kioto y una serie de cuestiones para atrás que podríamos ahondar en la figura de Piñera, pero lo central. Piñera viene de una familia con nexos no fuertes, fuertísimos con la democracia cristiana. Piñera votó no en el plebiscito, bien digo, en el plebiscito respecto de la continuidad de Pinochet. También entiendo que votó no en el plebiscito de la constitución misma, ¿ya? Cosas que para él eran sus cartas de validez democrática, digámoslo así. Y luego sistemáticamente cohabitó con la izquierda democrática durante todo el periodo de la concertación. Eso fue porque la derecha nunca se sintió más cómoda, esa derecha económica, parte de esos partidos que durante la concertación lo que están tratando de hacer ahora es justamente tratar de sacar los extremos hacia el lado para quedarse de nuevo en ese centro que no existe, que no va a existir, pero bueno, eso es un proyecto, porque fue el mejor momento para ellos. Dejaron de preocuparse de hacer política y se dedicaron a hacer negocio, y esta cuestión caminaba re bien, según ellos, pero le entregaron a su hijo a la izquierda. Y los que salieron a la calle el 18 de octubre son sus propios hijos. Ahí está el hiper resumen de esto. Y Piñera en esto entonces no es enemigo de Boric, puede ser opositor, que sería como la palabra más correcta, opositor a algunas cosas que Boric plantea,
pero en el grueso, y visto de arriba para abajo, del mandato internacional, los dos son siervos del mismo sistema. Eso. Ahora es muy difícil darle el palo al gato a este tema del globalismo, porque, es decir, exponerlo sin quedar como conspiranoico, etcétera, a pesar de que cada día hay más gente que está consciente de esto, porque en suma lo que sucede es que la derecha no está dispuesta a dar ningún tipo de respuesta cuando se le pregunta sobre esto. O sea, se ríen en tu cara, te tratan de conspiranoico, y resulta que hoy día, yo ahora estoy preparando un curso que quiero hacer aquí tengo ¿no? La batalla cultural, y hoy día quiero leerles, porque lo tengo justamente marcado para conversarlo contigo en esta entrevista. Dice, el siglo XXI saca de nuevo a la palestra bajo otros parámetros el debate histórico crucial planteado ya en el 900 por Leo Strauss, la nación étnica, y Ernest Renan, la nación cívica. Sí. De un lado encontramos naciones globalistas, estructuras político-territoriales liberales y progresistas, de soberanía limitada ante la plutocracia que compra su deuda pública, o los poderes transnacionales que imponen su voluntad, e identidades multiculturales y diversas y políticamente correctas. Y de otro, tenemos naciones soberanistas o entidades político-territoriales orgullosas de su identidad, diferencia étnica, cultural y dotadas de una soberanía propia como organización suprema a defender, interna o externamente desde la reivindicación patriótica o la primacía de sus nacionales y políticamente incorrectas. Es decir, en el contexto, ya lo decía la primera ministra de Hungría, en el contexto del debate internacional y de todos los negociados que hay, ese tipo de naciones que se mantienen soberanas frente a la plutocracia globalista, llevan las de perder porque les cierran las puertas a todo nivel. Entonces, como dijo Rosadita, esta es una agenda, esta no es una propuesta que se va a, digamos, a plebiscitar a la democracia, ¿no? ¿Hay alguna manera de que este proyecto globalista no arraigue en Chile y no terminemos perdiendo? Yo diría que cuando tú dices parte de la soberanía es un todo. Hay cosas que no resisten matices. Por ejemplo, uno no puede estar medio embarazado. No. O uno está embarazado o no está embarazado. Yo no puedo decir estoy más o menos embarazada, digamos, ¿no? Así, y yo diría que la soberanía es uno de esos asuntos que son completos, totales. ¿Crees tú que se le puede poner un freno, que la nueva derecha puede terminar por traer hacia sus filas y hacer bien el rol, además, de defender una nación soberana, y que Chile, en el contexto de una globalización donde todos los beneficios se le están dando a los globalistas y se le están quitando a los políticamente incorrectos, es capaz de sobrevivir? Yo sé que esto da como para que nos sentemos a conversar 18 meses, pero así para que por lo menos las preguntas queden planteadas y algunas reflexiones, ¿no? Primero, como marco general, no hemos escuchado nunca a Boric o a ninguno de sus adláteres a criticar o condenar la Agenda 2030 o la ODS o todo este mundo. ¿Ya? Ahí hay una prueba al canto respecto al problema de que te acusen de conspiranoico cuando estás diciendo que los dos sectores son funcionales al globalismo de esta manera, ¿no? Los hechos lo demuestran, no es que uno... Yo tengo un texto publicado 20 y tantos años atrás, donde a partir de un autor francés, un periodista que después murió en extrañas circunstancias, la irrefrenable expansión del mundialismo se llama uno, y el otro, no me acuerdo, tendría que pararme a buscarlo allá, pero eh, él ya venía señalando, años 60, cómo el globalismo iba tomando cada vez más vigencia, poder y fuerza a nivel planetario. Ahora, es un globalismo bien sui generis, porque en realidad es un globalismo que en primera instancia solo refiere a Occidente. Ni los chinos, particularmente, hoy día menos los rusos, y los hindúes incluso, no están tan claros ni tan ciertos de que van a asumir esta idea de estos occidentales, del Club de Roma en adelante, de que tengamos un gobierno mundial. O podrían asumirlo siempre y cuando ellos fueran los que manden, porque también sería la otra posibilidad. En eso no me cabe duda.
el proyecto de Putin y todos los ideólogos comunistas detrás de él es, claro, Rusia ahora rigiendo en alguna medida, o una multilateralidad donde Rusia tenga el mismo peso específico que China misma o la India, o etc. Pero voy al punto. Eh, Efectivamente, la soberanía es un todo. La soberanía no es una suma de partes, ¿no? Tú no eres soberano. A ver, eh, tú no puedes ser libre, no puedes tener justicia, no puedes tener trascendencia, no puedes tener libertad de expresión, entre otras cosas, si no eres soberano. Te quitan la soberanía en cualquier parte y te quitan todo lo demás. Y la soberanía la gente la suele entender restringida o limitada solamente al aspecto de la soberanía en términos geográficos. Bueno, es que eso no es solo la soberanía. Yo les voy a decir otros modelos otros problemas de soberanía. Resulta que efectivamente había un aumento, la discusión respecto al por qué, otro programa, pero ha habido un aumento de la temperatura en la cordillera de los Andes y particularmente en la zona central de Chile, sostenido. En el 2012 nosotros pillamos un insecto en el plató del volcán San José de Maipo, y esto da la laguna del Diamante al otro lado por Argentina, a 4.000 metros de altura, que no pillábamos jamás a más de 1.600 metros. Es decir, la cota de temperatura ya subió. ¿Y qué implica? Que en los últimos 10 años, por lo bajo han entrado 10 especies de insectos argentinos a Chile, que son plagas acá, porque ya no tenemos barrera natural. Ya no somos soberanos porque ya no tenemos estos inmigrantes que entran, no tenemos ninguna forma de pararlo, ¿ya? Y también perdemos soberanía con eso. La gente no sabe, pero la hormiga que tienen todos ustedes en sus casas es una hormiga argentina, ya que allá no es plaga porque se diferencia por clanes, por olor, y acá pasó un puro clan. Entonces acá ese es, domina y predomina. Eso es pérdida de soberanía. Y usted dirá, pero ¿cómo estamos perdiendo soberanía porque pasó una hormiga? Porque no había hormigas en Chile de esa naturaleza y nunca tuvimos hasta que pasaron. Eh, Hay soberanía entonces en el ámbito ecológico, lo estoy poniendo en esa, mostrándolo así, ¿ya? Cuando no tienes control de que penetren o ingresen a tu ecosistema, al ecosistema o a los ecosistemas del país, especies introducidas, y acá se han hecho tonteras como traer abejorros para polinizar, que terminaron y están matando a nuestro abejorro nativo, el rosadito, porque todos otros, los amarillos con negros son introducidos todos, entre otras cosas. Ahí tienes soberanía ecológica. Alimentaria. Chile era el granero o fue el granero o uno de los graneros de América del Sur. Nosotros alimentamos la fiebre del oro en Estados Unidos, entre otras cosas, con producción local. Y hoy día, ¿cuál es la soberanía alimentaria que tenemos? Casi ninguna. Casi ninguna. Por suerte todavía hay eh, algunos campos que son capaces de producciones altas. Hay un campo en Chile que produce la totalidad de las papas del año para todas las papas cortaditas tipo chips así que se venden en el país. De todas las marcas. Un campo. Y no es tan grande, ¿eh? No estoy hablando de un latifundio, no, sino está súper bien trabajado y tecnificado y tienen frigoríficos donde hay un año de producción almacenada. Pero eso pasa con las papas. Hoy día hay el trigo y etcétera, sobre alimentaria. Como además viene una crisis de alimentos que está en curso en este minuto, bueno, ahí tiene otro ejemplo. Y finalmente la soberanía desde el punto de vista político, que esa es la suma y la consumación de todo lo anterior. Si tú perdiste soberanía en cada una de estas áreas, ¿para qué voy a mencionar lo pasado? Para que no quede como que no lo dije. Bueno, soberanía también es decirle a alguien, usted no entra a mi casa. Bueno, y está entrando la cantidad de inmigrantes que está entrando en la forma que está entrando porque no tenemos ni siquiera control de eso. Así que pérdida de soberanía. Y finalmente la política, digo, donde no puede haber soberanía en un país si el pueblo, la nación, no es consultado para realizar tales o cuales acciones que lo afectan en su conjunto. Y ya hemos perdido soberanía por este mero acuerdo que acaban de tomar respecto al nuevo mamarracho, primera idea, pero segundo, respecto justamente a la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es sin consulta, no existe allí ninguna parte donde se diga, ¿sabe qué le vamos a preguntar a todos estos países si van a querer tener decrecimiento económico, porque la agenda lo establece, si van a tener que hacer cambio de modelo económico o cambio de modelo político y social hacia estados de tipo social de derecho, entre otras cosas, etcétera, etcétera? Bueno, si a usted le pasan una agenda así y no le preguntan nada, usted no tiene soberanía. Entonces, recuperar esto no es un problema de Chile, es un problema de Occidente. Esa es la magnitud. Porque lo que se ha perdido efectivamente, y aquí siempre hago el punto porque siempre se dice que los estados nacionales son producto de la Revolución Francesa. No, si es un error. La Revolución Francesa, ¿contra qué fue? Contra un estado nacional que ya era Francia en ese minuto.
Ya existía el Estado Nacional. Si lo que reemplazó al sistema feudal fueron los Estados nacionales, que eran monárquicos en su primera instancia, que la revolución algunas veces lograron transformar en república. Pero ya existían. Y entonces hay una tradición de continuidad de la noción de ese Estado nacional. ¿Y por qué lo digo en términos, el caso francés? Porque en Francia habían los normandos y 4 o 5 lenguas distintas. El francés, no el francés es la lengua oficial nomás, ¿ya? Entre otras cosas. Y cuando se ataca entonces a estos estados nacionales, lo que se hace es quitarle poder al soberano. El soberano en ese caso, en esos estados primitivos europeos, era el rey, y hoy día el soberano somos la nación. Y todos nosotros estamos perdiendo soberanía todos los días, pero todos los días con todo lo que se nos impone sin consultarnos. La ESI es pérdida de soberanía, la ideología de género es pérdida de soberanía, el ponerle pintura de color al radio patrulla de carabineros es pérdida de soberanía, suma y sigue. Podríamos hablar, tú dijiste, horas de este tema. Sí, ¿y tú crees que la derecha que no es tradicional, hablamos de republicanos fundamentalmente, una centro derecha o centro centro o no sé qué es lo que son PDG, pero bueno, ya dejémoslo como por ahí, porque son bastante extraños. ¿Tú crees? Pero sin embargo se han manifestado en contra de la intervención de la ONU, propusieron un proyecto que fue rechazado, ¿no es cierto?, para que no hubiese más intervención de la ONU y tenemos que tener claro, mi estimado telepensante, que el proyecto de constitución rechazado con la plurinacionalidad y la destrucción absoluta de Chile, tenía el respaldo de la ONU. Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que no terminemos de digerirlo. La derecha no termina de digerir que la izquierda con la que está negociando es una izquierda que, de haberse aprobado el proyecto de nueva constitución, que hasta abril esto iba con apruebo, digamos, nosotros ahora estaríamos en una casa de orates completa, o sea, absolutamente el país estaría completamente destrozado. Y con esa gente estamos dialogando. ¿Tú crees que en esta nueva derecha va a haber la fuerza para poder avanzar en frenar este proceso? Y que, evidentemente, para que tenga esa fuerza, va a haber un trasvasije de militancia y de simpatía y de voto desde Chile Vamos a los extremos ultra, eh, todo lo que son estos otros republicanos y el PDG, que, bueno, ahí engendro de mono con alambre púa. En lo personal, yo he estado llamando a la gente a dejar de votar por Chile Vamos en cualquiera de los cargos en que se van a presentar y trasladar esos votos a republicanos, en la primera idea. Y si el PDG mantiene cierta coherencia, que hasta ahora la ha mantenido, bueno, también. Porque la única manera de que en Chile nazca una nueva derecha es eliminar de raíz a esta vieja supuesta derecha, que no lo es, ya no lo es. Eso va a costar bastante. Yo por lo bajo estimo que no menos de 4 periodos presidenciales sucesivos para que se elimine, 2 para que tenga pérdida de poder real, es decir, el gobierno que venga y el subsiguiente, y particularmente en esta elección que viene, lo que he dicho es radical. Yo he dicho, allí donde no haya candidato ni de republicano o del PDG o de otro partido que sea realmente patriota, usted simplemente no vote por ningún candidato o anule, aunque la izquierda gane. Aunque la izquierda gane, porque si no van a seguir estos mismos ahí siempre, todo el rato, y hay que sacarlos de la política, ¿no? Es así de fuerte lo que estaba diciendo, con todas las consecuencias que implica. Ahora, para efectos de proceso, es bien poco relevante porque las elecciones son resultados de procesos, ¿no? Las elecciones políticas no originan procesos. ¿Y qué vamos a ver en la próxima elección? Y esto tal vez es un poco de escenario que es posible elaborar. Vamos a ver que, a mi juicio, republicanos va a crecer. Vamos a ver que va a crecer mucho. Depende, y esto también lo he dicho, muy fuerte de que José Antonio Kast asuma su rol histórico. Hasta ahora no lo ha hecho. Y su rol histórico es de ser contrarrevolucionario. Si no entiende eso, está frito, porque si sigue jugando en la lógica de los otros, bueno, no va a asumir el rol que le corresponde. Y el rol contrarrevolucionario es lo mismo que ser revolucionario, pero al revés. Usted quiere restaurar, reparar, renacer todo lo que se ha venido destruyendo o deconstruyendo, para ser más estricto. Si lo hace, y si el partido lo asume como parte de su función histórica, bueno, van a tener un incremento importante y en esta elección que viene, y en la segunda probablemente tengan
logren mayoría, estoy hablando de 8 años, y luego de eso hegemonía, que ahí está lo más importante. ¿Ya? Que se vuelva hegemónico, y probablemente no solo, sino que con uno o más partidos que se hayan ido generando en ese proceso de 8, 10, 12 años en adelante, que sean coayudantes de esto, aliados. Nosotros estamos, y tú creo que sabes, tratando de llevar adelante el proyecto del Partido Vanguardia Patriota, que está en marzo, se va a inscribir y vamos a ver cómo le va. Y ahí habría uno de estos potenciales aliados hacia el futuro. ¿Para qué es esto? Porque el árbol del Chile Vamos, que está podrido y descompuesto, tiene que caerse en el bosque para que haya espacio para que salgan nuevas plantitas y nuevos árboles. Si no, no va a haber, no hay luz del sol, no llega el sol al piso. Entonces, todo lo que está abajo está podrido nomás. Bueno, hay que hacer el claro en el bosque, botando ese árbol, para que nazca esta nueva derecha que todos necesitamos. Y esa nueva derecha, aquí está la definición formal, porque aquí lo elevo al nivel de la discusión occidente. O es patriota o es globalista. No tiene posibilidad de tener mezcla de las dos cosas. ¿Ya? Si es patriota, va a optar por todos los modelos de defensa de la soberanía en todas sus expresiones, que ya mencioné algunas, pues son muchos más, ¿ya? Y si es globalista, vamos a seguir la misma lógica de esta gente. Y por ende, aliados con la izquierda, que también es globalista. Yo creo que esa es la definición. Así que mi apuesta en esta apuesta es que Republicanos crece, Vanessa, la próxima elección. Eso espero. Ahora la política mejor evaluada es la señora Evelyn Matei, que es la mejor amiga de Cataldo. Entonces, ¿cómo vamos por ahí? Primero creo que Es una las ironía lo encuestas, de mejor amiga, mi estimado telepensante, sí, pero sí, sí, entiéndase sí. bien que es inaceptable el abrazo de ella con Cataldo, es inaceptable que haya dicho, como lo acaba de decir también de nuevo Osandón ahora, que si le va bien a Boric, le va bien a Chile cuando Boric es un revolucionario. O sea, si ellos que están en política, que están en la arena, llevan décadas ahí, no se dan cuenta, entonces estamos fritos. O sea, y lo que pasa es que la señora Evelyn Matei, que yo personalmente tengo mucha simpatía por ella, pero cuando ella hace eso en la esfera pública y política, me produce francamente un vértigo. Y sin embargo, a pesar de que ella se da abrazo con Cataldo, que apoya abiertamente a Gabriel Boric, al menos así lo hizo en un momento de crisis y todo, es la política mejor evaluada. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Dos cosas que me parecen importantes son la primera, que las encuestas son un reflejo bastante feble de la realidad. ¿Ya? Yo nunca he sabido que alguien en Pudahuel, no sé, en Santa Corina o en la Rufina Castillo lo vayan a encuestar. No, no existe. Y ahí hay un bache enorme, porque cuando lo que vimos con el 4 de septiembre fue que en todas las comunas marginales, a excepción de Maipú, La Florida y las más grandes, digamos, pero todo el cinturón de comunas marginales de Santiago ganó el rechazo, netamente, ahí sin discusión. Y eso, Vane, a mí me tiene contento porque significa, entre otras cosas, que el pueblo chileno está sano, por lo menos el 62%. ¿Ya? Está sano. Puede que, así como yo, tengan una dolencia con la pata o en alguna parte, pero en general está sano el pueblo chileno. No ha sido penetrado completamente por ninguna de estas ideas disociadoras hasta la matriz. No, no. Es un segmento, por supuesto, juvenil, sub 35, los coetáneos de Boric y todo el Frente Amplio, los que han sido formados y adoctrinados dentro de estas cosas, que nos va a costar enorme esfuerzo recuperar en 2 o 3 generaciones más de niños para Chile que sean patriotas, claramente. Eso no tengo ninguna duda. Pero del total de la población, ese 62% significa que al menos más de la mitad de los chilenos siguen sanos y con sentido común, punto. Ni siquiera necesitan tener formación política, no. Olfato y sentido común, nada más. Mi preocupación con eso es que esta vez les van a vender un perfume carísimo, maravilloso, con el nuevo Magacho, y capaz que el olfato lo pierdan un poco porque el perfume va a estar muy bueno. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? Dicho eso, acá vamos a tener que hay que hacer un trabajo muy fuerte respecto a formar a la población en términos politológicos, no políticos, politológicos. Es decir, enseñarle qué es lo que es la política. Porque hay avidez. Estos canales nuestros existen porque hoy día hay avidez de la gente entender qué está pasando, que es la primera cosa. Y esto se perdió cuando se sacó a educación cívica del colegio, solo por poner el ejemplo, cuando yo estaba en la gratitud nacional, Salesiano de Alameda, en tercero medio, tenía compañeros que eran
del Frente Manuel Rodríguez, del Lautaro y de no sé cuántos movimientos de izquierda más, todos políticos en el curso. ¿Ya? Y yo también, pues, por supuesto, ¿ya? En la misma época, contrario a ellos, debo decir. Y nadie no hablaba de política, todo el mundo. Pero desde 90 y algo, 95 en adelante, la política solo quedó en manos de la izquierda. La derecha dejó de hablar de política. En la Secretaría de Juventud nosotros tuvimos encontrones formales entre gremialistas de ese minuto, que eran los Chicagos de ese minuto, la UDI, con los nacionalistas de la Secretaría de la Juventud. Y fueron peleas ideológicas y de todo tipo, o sea, fuertemente. Después eso se desapareció. Recuerda a Lavín cuando hablaba de desideologizar la política. Bueno, eso fue lo que hizo la derecha literalmente, pues. Entonces, ideologizó al país. Y eso permitió que la izquierda ocupara todos los campos que ocupa hasta el día de hoy. Así que tenemos un trabajo enorme por delante en términos de volver, no a ideologizar, a formar politológicamente a la población, a todo nivel, de la población de menores, de menor acceso cultural a la de mayor acceso cultural. Toda, porque no saben. Y Evelyn Matei, y aquí te explico, y la introducción tenía que ver con eso, no tiene formación. No tiene formación politológica. José Antonio tampoco. Ha tratado de hacer un esfuerzo para aprender, pero no tampoco tiene. ¿Ya? No son y no tuvieron nunca militancia política. ¿Ya? Y esto es súper interesante, porque la UDI se terminó transformando en un partido de clientes políticos. Nosotros también. ¿Ya? Los militantes son clientes a los cuales el partido le da servicio. Ese es el concepto. ¿Ya? Pero las militancias políticas son ideológicas. No es porque te vaya a servir para algo en particular, no es porque vaya a tener la pega, el puesto, la cacha, la espada, no, es porque la matriz de ideas que está ahí es la cosa que tú compartes y la que quieres proyectar. Ese es tu nexo, ese es tu vínculo. Ellos lo dejaron, porque al final del día, cuando uno revisa lo que fueron modificando la cuestión de los estatutos, entre otras cosas, declaración de principios, etcétera, lentamente derivaron a ser asépticos. Uy, no somos apolíticos prácticamente. Hacemos política porque hay que hacer esto, porque en realidad el país necesita crecer. Ese era el fundamento. Solo económico. No había política detrás de eso. Bueno, el resultado es el que tenemos. Que Evelyn Matei entonces hoy día aparezca como la mejor evaluada, tiene que ver con manejo de imagen, no tiene que ver con otra cosa. Si con la misma lógica salía la alcaldesa Maipú también dentro de las mejores políticas del país, por la señora Lavín Chico. No me acuerdo el nombre, por eso no lo digo. Pero era puro manejo de imagen, manejo de marketing. Y lo que sí hace muy bien, lo que sí hace muy bien Evelyn Matei es manejo de imagen, no otra cosa. No otra cosa. Eso. Me gustaría cerrar con, a ver, justamente porque engancha con lo que estás planteando de Elin Matei y nuestro concepto de enemigo y adversario. Nos queda claro que aquí señor Sebastián Piñera no considera a Gabriel Boric su enemigo. Para nada. En cambio con Guido yo me di una sorpresa muy agradable, porque ahí me impactó muchísimo, digamos, cómo no les perdonan, ¿ah? No les perdonan haberlos dejado fuera de la repartija de la torta. Y ahí sí hay una actitud, uno diría, de enemistad schmittiana, de existencia, durísima, Así es. que no... que yo creo con la que Boric no cuenta, porque en general las élites del país están en la forma de un flan, ¿sí? O sea, tienen la forma y la sustancia y la esencia de un flan, están aflanadas. Pero hay Así es. ciertos sectores duros que no van a aflojar y que se van a oponer a los otros sectores duros, y normalmente están todos en la izquierda, es curioso. Por lo que tú acabas de plantear, que yo diría que es como un vaciamiento de los principios, porque bueno, desde Hannah Arendt la ideología tiene como una estructura en la que no te permite el pensamiento. En cambio, los principios, por eso es que la palabra ideología, seguir la lógica de una Claro. idea, y luego uno no sale nunca de esa estructura, por lo tanto termina siendo dogmático, fanático, etcétera. En cambio, en el compartir principios políticos, que eso es lo que perdieron, en pos de qué, de beneficiarse ellos a nivel individual. Y ahí es donde está esa despolitización de la que tú hablas. Entonces quería leerte esto, a ver, para que compartamos estas reflexiones que son de Julian Freund. Él escribió lo siguiente: aunque lo político sea de naturaleza polémica, su meta en la economía general de la sociedad no es suscitar hostilidades,
sino la de vencer al enemigo interior y exterior para hacer reinar la concordia y aportar a los miembros de las unidades políticas la seguridad y la protección que ellas exigen. El hombre no quiere vivir constantemente en estado de guerra, desea la paz. El Estado no busca la enemistad interior. Su misión es precisamente extinguirla y suprimirla. Y desde aquí veo como a Evelyn Matei y a todo este Chile vamos un poco como entendiendo que ¿para qué nos vamos a pelear? En la finalidad de lo político, la amistad parece, pues, tener la prioridad, de manera que la noción de enemistad recibe su pleno significado porque constituye el obstáculo para la realidad deseada del fin de lo político. ¿Habrá alguna, además de estas esencias tipo flan que uno ve, habrá alguna concepción que se está manipulando desde cierta derecha en que apela a este sentido común de la gente y la gente responde positivamente a ello, como diciendo, sí, en realidad no queremos estar todo el rato con estos peleadores de los Kaiser, el Alexis López, la Tere Marinovich, todos estos peleadores, nosotros queremos paz, queremos concordia, la señora Evelyn Matei ofrece un poco ese camino, el señor Osandón y todos los demás, quinta columna de Chile Vamos, ¿no es cierto? Eh, ¿Ves tú que quizás hay algo es profeso para ganar votos en la manipulación de la gente y conectar con el sentido común desde esa concepción de lo político que es la amistad cívica? Sí, es buena la aproximación, pero también parte de un supuesto. Parte del supuesto de que todos los actores dentro del mundo político quieren, buscan, desean la amistad cívica, el no conflicto, etcétera. Y eso no es cierto. Hay un sector permanente, histórico, que lo que busca justamente es lo contrario, la confrontación, la dialéctica y eliminar a los que ellos sí consideran enemigos. ¿Ya? Entonces, el problema de la petición de principio es que yo estaría de acuerdo si todos los actores en la petición de principio fuéramos, o todos propendiéramos en esa lógica a ser amigos. Bueno, acá no. Hay sectores que no solamente por el lado de los extremos, no es necesario siquiera llegar a plantearlo así, por definición ideológica, entienden que hay sectores de la población que hay que eliminar, y esto es físicamente. ¿Ya? Hay que eliminarlos porque están o alienados, son enfermos, que esa es la definición primaria. Hoy día se dice homofobia o cualquier fobia, para decir lo mismo, enfermedad, ¿ya? Por eso ocupan el término fobia, ¿ya? Lesbofobia, homofobia, toda la fobia había por ahí. Eso es la misma idea de decirle al tipo que está alienado, enfermo mental, que era como el comunismo define a sus enemigos. Los define por la vía médica, ¿ya? Para decirlo de esa manera. Esto viene de Beria con psicopolítica, ahí él lo planteó tal cual. O sea, en psicopolítica de Beria se queda clarísimo que la forma más simple de eliminar a lo otro era sacándolo del contexto de la racionalidad. Son tan enfermos todos ellos. Entonces, todo el que no comparte mi idea de que hay 25 géneros, están todos enfermos. ¿Ya? Simple. Son fóbicos. Es lo mismo. Dicho eso, hay un sector entonces permanente dentro de la sociedad que lo que busca es todo lo contrario. El conflicto, la enemistad, la confrontación y eliminar, derrotar, vencer y hacer desaparecer del planeta a todo aquel que no comparta su visión. Bueno, esa es la realidad. Eso no es un problema de que a mí me guste o no me guste, o que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, etcétera, etcétera. Y los señores Osandones, Lavine, Matei, Charper y todos, uno no sabe realmente si es por estupidez, conveniencia, acuerdo, negociación u otra cosa, evaden esta cuestión fundamental. Simplemente no la quieren ver. ¿Ah? Y no la quieren ver por cualquiera de las razones que dije u otras que no sabemos, haciendo como si todos fuéramos entonces demócratas y estamos a favor de la libertad y estamos a favor del respeto a los demás. Bueno, no es así, no es así. Y mientras tengan esa actitud y esa visión de las cosas, bueno, están siendo funcionales al proceso revolucionario que va a terminar
por esclavizarnos a todos, porque es el objeto de esto. Y finalmente, y esto es una cosa más interesante, si la revolución triunfa, siempre hace dos cosas que son interesantes históricamente. Primero, cuando con la expresión se come a su hijo, toma a los que lograron instalar el modelo y los devora. Pero inmediatamente después de eso, va por todos los que le permitieron y colaboraron para que el modelo se acierte. Es decir, por toda esa derecha que está ahí. Porque en la lista famosa del Partido Comunista, los que hacemos programas y todo esto somos pero la cola. Los primeros son los Sandones, Charpel, Piñera, etcétera, etcétera. Esos caen primero en la guillotina que todo el resto. Así que tenemos un rato más para hacer programas, Vanessa, entre otras cosas. Bueno, y para finalizar, imposible no plantearte la pregunta del millón. 2023, proceso constituyente en medio de todas las celebraciones, Conmemoración. conmemoraciones, exactamente, genuflexiones, producto del quiebre institucional, del que nunca se hizo un análisis, por supuesto, de cuáles fueron las causas. ¿Qué proyectas tú? ¿Va a pasar con el votante cuando vaya a las urnas y tenga que votar? Me imagino que habrá la opción rechazo o no va a haber esa opción, porque este es un proyecto En el para la plebiscito, aprobación. en el Sí, plebiscito, sí, sí, no, sí está, pues sí, ahora se llama, no se llama rechazo, se llama no acuerdo o algo así, no, yo no no me apruebo. acuerdo. No apruebo, no apruebo, pero le cambiaron porque son hábiles y el rechazo ya está suficientemente consolidado desde el punto de vista comunicacional, entonces pero nosotros vamos a hacer el trabajo igual porque todo el mundo va a entender rechazo por votar en contra, así que no le va a resultar mucho. Hay esto lo señalé la semana pasada, dos grandes hitos comunicacionales que va a trabajar el proceso nuevo de la constituyente. Uno es decir que esta es una buena y nueva constitución respecto a los buenistas que acabamos de definir nosotros, y ahí cae Juan Pablo Sáenz, que me encantó una columna donde parece que abrió los ojos la semana pasada o esta semana, yo no me acuerdo, y dijo, oh sí, no están actuando bien, ellos no son demócratas. Wow. Me alegro por él. Ya, le puse un tuit, de hecho, felicitándolo. Primera vez en 3 años. Bueno, esos buenistas eh, van a hacer coro entre todos para decir, no, ahora sí, esto es maravilloso, esta es la mejor constitución que vamos a tener nunca, jamás en la historia de Chile, y así, el panegírico más exultante posible para decir que esta cuestión no sirve. Ya, ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque claro, hay mucha gente que escucha esto y va a terminar cediendo a decir, no, sí puede que tengan razón, porque tú tenés razón, pues si la gente no quiere conflicto, quiere ya, solucionar esta cuestión, ya démosle la oportunidad. Y la segunda, claro, es la bomba comunicacional de los 50 años del pronunciamiento militar, golpe de Estado y violaciones de derechos humanos y Museo de la Memoria y todas estas cuestiones por el lado de ellos, que tiene por objeto, y es de suyo, ¿no? El generar un estado de ánimo hostil respecto a cualquiera que tenga algún grado de simpatía por el proceso del régimen militar o lo que fuese, la derecha y los fachos en general, estoy poniéndolo en ese lenguaje, para conducir entonces al voto por castigo, por enojo, por rabia, por resentimiento, por odio, por lo que sea, a favor de este nuevo mamarracho. Ahí están los dos grandes hitos comunicacionales. Tienen una cosa interesante. ¿Por qué? Porque la derechita, cobarde, traidora, rastrera, vendida, globalista y todo lo demás, porque los epítetos se suman, ya son enormes, tiene un problema. Y cuando empieza a decir que sí, que el golpe y la cacha del spa, que lo van a hacer, les vamos a sacar todas las fotos, todas, históricas, donde ellos profitaron del régimen militar, fueron funcionarios del régimen militar, trabajaron en el régimen militar, se enriquecieron por el régimen militar, siguieron profitando con las reglas de la Constitución de 1980 posteriormente y están donde están gracias a eso. No se lo vamos a mostrar en la cara. Quiero verlo ahí, cómo van a hacer el doble juego, decir, no, si estamos en contra de esto, siempre lo estuvimos, cuando le estamos diciendo cada rato esto. Entonces, una de las pegas de este año para mí es hacer desde marzo en adelante un documental al mes contando la historia de la Unidad Popular y contando también el régimen militar con estos detalles que te estoy diciendo que son los más importantes. Pues mire usted acá esta gente que hoy día dice que no, si la democracia, nosotros siempre estuvimos en contra de la dictadura. Y claro, y cuando estaban ahí, bueno, esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con el tema del buenismo y cómo se coarta, cómo se acaba con eso. Hay que insistir en lo que ya hemos venido insistiendo y nada más. Nosotros ya sabemos, por definición de las bases del proyecto de nueva constitución, que esto es malo, per se. No hay nada que hacerle al tema, nada que hacerle. No es más o menos, no, es malo.
es tan malo como la otra, si está pintado de color distinto, nada más, el mismo mono, así como el del Cristo en la iglesia española, lo mismo, pero con otro color. Bueno, hay que mostrar eso sistemáticamente y vamos a ver cuando empiecen a salir los articulados, porque eso nos vamos a tener para divertir todo el año mirando a los expertos, más los consejeros, más los otros, poniéndose de acuerdo para ver cómo presentan el pastel de la mejor manera para que todo el mundo se lo coma y se envenene. Bueno, eso vamos a tener que mostrarlo. Ahí está, Vane. Eso. Alexis, muchas gracias. Como tú, yo también partí mi canal producto, yo no para el 18 de octubre, pero sí un poco después, producto del tema de la nueva, del proceso constitucional. Así que nosotros, yo al menos, hubiese querido tener una derecha que hubiese defendido a Chile, creo que tú también, que en eso vamos juntos, de manera que cada uno hubiese podido seguir Así es. lo que le gusta hacer, haciendo lo que le gusta hacer. En mi caso, la filosofía, la psicofisiología nietzscheana, que nos habla de este último hombre que hoy día tiene tan arraigado el tánatos que todo lo que avanza culturalmente está asociado a la muerte. En el caso tuyo, todas tus investigaciones científicas, que aquí estamos, mi estimado telepensante, cambiamos el rumbo porque hay que ir por el bien mayor. Y entonces decirle a la gente de derecha que ve este canal, esto no es un intento por reemplazar o por competirle o porque a uno le guste realmente estar ahí muñequeándole a la derecha. Es que realmente lo han hecho tan mal, tan espantosamente mal, que si no sale alguien a decir lo que debe decir, aunque sea como profeta en su tierra, digamos, y se quede más o menos en silencio, a pesar de que nosotros tenemos buenos apoyos, muchos ciudadanos muy cariñosos y que reconocen, entonces no se puede generar conciencia. El 62% no fue el resultado de una cosa mágica que bajó del cielo y de pronto iluminó a quienes fueron a votar. Fue producto de que la gente sabía lo que estaba pasando y por eso es que ahora viene el ataque a estos canales. No sé cuánto podamos seguir adelante, pero por lo menos ahora, por ahora lo vamos a poder hacer durante este proceso. Y yo también tengo serias dudas, ya en la entrevista que Mario Fernández le da a Mochiati, le dice que quedaron establecidas las instituciones que van a tener autonomía y no está el Tribunal Constitucional ni está el CERVEL. Entonces, mi estimado telepensante, si usted no va a tener ni Tribunal Constitucional ni CERVEL autónomos, a menos que aquí eso cambie de alguna manera, porque como ya pueden cambiarlo todo, entonces eso también lo podrían cambiar, pero claramente la opción va a tener que ser rechazo y no va a quedar. Y no creo que de aquí salga algo mucho mejor. Estimado Alexis, gracias por tu análisis, por tu aporte. Que tengas un muy buen mes de febrero entre trabajo y descanso y que todo salga bien para que podamos aunar fuerzas. El 2023 es el año clave. Muchas gracias, Vanessa, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy contento de haber venido a tu canal y a tu disposición y a tu audiencia también cuando quieras. Un abrazo. Chao, Alexis. Gracias.